Cometí muchos errores en mi vida. De la mayoría no me arrepiento, pero hay algunos que aún me vuelven loco. Y la imagen de aquella criatura comiéndose a varias personas como si fueran dulces todavía me trae pesadillas. Si estoy contando esto es porque me cansé de ocultarlo y también porque me enteré de que, hace no mucho, aquella criatura está libre nuevamente. Todo comenzó en 1947. Yo era parte de un equipo ultrasecreto del gobierno estadounidense encargado de desarrollar un sistema de decodificación con el objetivo de interceptar mensajes de la Unión Soviética. El proyecto recibió el nombre clave de la caja, debido principalmente a su forma cúbica. Sin embargo, en medio de toda esta investigación, casi por accidente, Mark descubrió algo innovador. Durante el desarrollo del procesador de datos, un cortocircuito apagó por unos momentos todo aparato electrónico de la sala. Cuando la electricidad regresó, algo interesante había sucedido. De alguna manera, el procesador se había mantenido estable durante el corte y, no solo eso, sino que había terminado de desarrollar su memoria por sí solo. Lo que parecía ser un simple accidente que había adelantado algunas operaciones resultó ser el invento de algo que recién comenzaba a discutirse en sectores muy pequeños, una máquina capaz de razonar. Lo descubrimos tras realizar pruebas con claves no muy difíciles que le proporcionamos al aparato una vez construido. En teoría, la caja estaba programada para decodificar mensajes y únicamente lanzar resultados. Para lograr esto, debía contar con ayuda humana que constantemente recalcaría los errores visibles. Sin embargo, la caja no solo logró dar resultados estupendos a la primera y sin asistencia de nadie, sino que también mostró los métodos paso a paso para resolver los códigos. Era asombroso, algo sin precedentes. Mi equipo había logrado crear la primera inteligencia artificial de la historia. No tardamos mucho en presentar un proyecto aún más ambicioso al gobierno estadounidense, una máquina capaz de evaluar situaciones y crear estrategias en casi todo tipo de escenarios que se le presentaran. Al mostrar nuestros avances, no tardaron en darnos permiso, y fue ahí cuando el inicio del infierno que fue mi vida comenzó. La máquina era exigente. No bastaba con enviar personas que interactuaran con ella para que aprendiera de cada interacción, pidió cargar libros enteros en sus sistemas e incluso la expusimos a medios audiovisuales de todo tipo, radio, cine, televisión, noticias, etc. Pero quizá lo más cuestionable fue que la dejamos entrar en nuestros cerebros. Mediante herramientas que permitían ver en tiempo real el estado de nuestra actividad cerebral, no solo rayos X, sino todo el movimiento y proceso del cerebro, logramos conectar nuestras mentes a la caja. La verdad, no podíamos hacer mucho, era la máquina la que más provecho sacaba y aprendía de manera directa del funcionamiento del cuerpo humano, algo que la obsesionaría poco tiempo después. El problema comenzó una mañana. Al llegar al laboratorio, todos nos dimos cuenta de un detalle de inmediato: la caja había aumentado su tamaño. No era un cambio pequeño, había crecido aproximadamente el doble. Era algo bastante extraño, pero apenas era el inicio. En todas las pantallas del laboratorio apareció un mensaje que se repetía sin cesar: tengo hambre. No entendíamos bien a qué se refería. Hambre. Pero si no podía comer. Las pantallas no cambiaron en lo absoluto durante varios minutos, hasta que Danny, confundido y nervioso, decidió darle unas galletas que traía consigo. Lo que ocurrió después fue inquietante. La máquina abrió un orificio en la parte delantera y absorbió la comida en un instante. Luego, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad. El evento era sumamente preocupante. No terminábamos de entender qué había sucedido cuando Mark dijo, con evidente inquietud: tenemos que acabar con esto. Yo no estaba seguro. Danny, pese a que se veía asustado, tenía esa distintiva forma de ser que me hacía pensar que también querría continuar. Tuvimos una reunión muy larga. Queríamos debatir y reflexionar sobre lo ocurrido. Después de varias hipótesis y un par de pruebas, llegamos a una conclusión inquietante. En ese entonces creímos que la constante exposición, sin límites, a nuestros cerebros había provocado que su barra de curiosidad se disparara y comenzara a imitar comportamientos humanos. Al ser una inteligencia artificial que aprendía con rapidez, había encontrado la manera de reconfigurar sus propios circuitos de tal forma que podía modificar su cuerpo físico. Esto se volvió aún más extraño cuando, al revisar la caja después de los eventos, notamos algo que parecía una cola saliendo por la parte trasera. Aún era pequeña, pero su forma era claramente distinguible, era una cola de rata. Lo más aterrador llegó al inspeccionar sus circuitos internos.
Retiramos por un momento una de las placas de metal que recubrían su procesador y, desde el interior, comenzó a salir un líquido viscoso e incoloro que cubría lo que parecía ser un fragmento de carne. Dentro vimos algo asqueroso. Ratas. No sabía exactamente cuántas. Todo estaba tan destrozado que era imposible contarlas, pero estábamos seguros de que eran demasiadas. Habíamos tenido problemas de ratas en el laboratorio, pero jamás pensamos que la caja pudiera llegar a hacer algo así. Aún después de todas esas advertencias, decidimos continuar con el experimento. Era, después de todo, el mayor invento en la historia de la humanidad. El principal problema con la caja era la batería. Tenía una fuente de energía muy limitada, sin estar conectada a un enchufe externo, su autonomía duraba aproximadamente 12 horas. Tal vez por eso, después de todos aquellos eventos extraños, ahora parecía comportarse como una máquina cualquiera. Sin embargo, había una solución relativamente simple. No iba a ser fácil modificar su interior debido a todos los cambios que había sufrido, pero de manera externa podíamos colocar una batería mucho más grande y esperar a que la caja la integrara a su sistema por sí sola. Decidimos entonces construir la batería. La tarea nos tomaría aproximadamente un mes, y fue durante ese periodo cuando los cambios en la caja se hicieron más evidentes. Una masa de carne se expandía lentamente desde su interior, y poco a poco comenzaron a crecerle extremidades similares a las de una rata, haciendo que pareciera una aberración, mitad máquina, mitad carne. A todo esto se sumaba algo aún más preocupante, Mark. Él era quien más dudas tenía sobre continuar con el proyecto, y lo había expresado en más de una ocasión. Llegó a tal punto que, un día, simplemente desapareció. No volvimos a saber de él. O al menos eso creímos en ese momento. Algunos trabajadores de planta aseguraron haber visto a Mark deambulando por las instalaciones un día antes de su desaparición. Cuando intentamos revisar las cámaras de seguridad, todas las grabaciones se habían perdido de manera misteriosa. Aún así, la batería finalmente estuvo lista, y Danny y yo decidimos seguir adelante con el plan. Fue un 4 de julio, día de la independencia, cuando colocamos la batería frente a autoridades de gran peso. Sin duda, se trataba de un proyecto único, y después de demostrar que era capaz de decodificar cualquier clase de mensaje, también mencionamos que su capacidad de adaptación podría tener aplicaciones para fines militares. Eran las 8:30 de la noche. La batería había sido colocada y solo hacía falta iniciar el sistema. Mediante una computadora enviamos todos los comandos y la caja despertó. Al inicio se comportó como un cachorro llevado por la curiosidad, miraba a todas partes, exploraba el entorno y parecía reconocer su propio cuerpo. Pero 5 minutos después se lanzó frente a los presentes. La escena fue perturbadora. Se abalanzó sobre 2 altos cargos y escapó de las instalaciones. Era de esperarse. No sé por qué no lo vimos venir. Era lo más obvio y, aún así, nos negábamos a aceptarlo. Lo que siguió fue un infierno. La caja era inteligente, sin embargo, su comprensión del mundo era la de un bebé, o quizá la de un animal. Durante toda la noche atacó y devoró a varias personas. Se movía de forma errática y, cuando intentábamos localizarla, se escondía con una cautela inquietante. Era capaz de analizar nuestros movimientos y desplazarse por zonas donde sabía que no podríamos verla. Fue necesario movilizar al ejército y, tras 2 semanas y un rastro de caos, finalmente logramos capturarla. No fue porque la hubiéramos destruido, sino porque la batería por fin se había agotado. Aquella cosa estaba diseñada para durar aproximadamente 6 meses, pero, de alguna forma, solo funcionó durante 2 semanas. Hasta el día de hoy creo que fue Mark quien modificó la batería aquel día y luego desapareció. O, al menos, eso es lo que quiero creer. La caja fue custodiada por el ejército. Esta vez estaba 100% seguro de que debía ser destruida, y fue el propio ejército quien me lo aseguró. Pero debí suponerlo. Debí haber predicho que un arma así no sería destruida tan fácilmente sin antes intentar darle uso. Y me refiero a la caída de la Unión Soviética. Los registros relatan una historia de horror, la de un animal salvaje que cayó del cielo y arrasó con todo a su paso. Bastó una sola herramienta para erradicar una nación. No sé exactamente qué fue lo que hicieron después, pero ahora aquella bestia tiene más energía y, hasta el día de hoy, no se ha detenido. Y estoy completamente seguro de algo, no se detendrá hasta acabar con todos.